En el mundo político tú sabes que todo se mueve en cuestión de horas. Tengo que comentarte que según las fuentes de Palacio, en realidad el ministro del Interior, el ministro de Agricultura y el ministro de Defensa eran los primeros candidatos en ser retirados de sus ministerios. Pero en Palacio se dilató por varios días la decisión y permitió que algunos de estos ministros, digamos, pudieran mover argumentos, mover su defensa para permanecer en el gabinete. Vamos a leer el tuit de una periodista, Carla Ramírez, y el jefe de la Unidad de Investigación de Panamericana, que ha puesto lo siguiente: el ministro Juan José Santibáñez intentó reunirse en privado con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, en medio de audiencias sobre el caso Culebra y Vladimir Cerrón. Una mujer que se identificó como Rosa Medina intentó lograr la reunión uno a uno. También menciona: es importante señalar que este procedimiento resulta inapropiado, y le instó que todas las solicitudes y comunicaciones futuras sean dirigidas a través de los medios oficiales y establecidos. Fue lo que le dijo el congresista Juan Burgos, que preside esta comunicación, al ministro Juan José Santibáñez. Y lo que ha respondió el ministro ha sido amenazarla y amedrentarla y decir que va a tomar acciones legales frente a un comunicado oficial que se ha presentado en el Congreso. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Carla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana, que está conectada aquí en Radio Exitosa. ¿Cómo está, Carla? Buenas tardes, ¿Cómo estás, bienvenida. Katiuska? Gusto hablar contigo. Cuánto gusto. Cuéntenos, por favor, en principio, muy sospechoso, y la respuesta que tiene el congresista Burgos es clarísimo, es un documento oficial donde le responde a través de una presunta intermediaria al ministro del Interior. Así es. Si La nos, sucesión de hechos si nos es la permites, por favor, siguiente. Carla, por favor, vamos a conectarnos con las palabras de la presidenta Dina Boluarte, que está Claro. en ese momento dando información oficial. Escuchamos. Termina arrasando con los cultivos y generando los incendios forestales. También hizo un llamado a la población pidiendo que continúen trabajando de manera conjunta con las Fuerzas Armadas, quienes, al igual que los bomberos, los César Acuña guardaparques Peralta y en la esta actividad población oficial en civil, Palacio de Gobierno, pero queremos conocer oficialmente. Sabemos de que hoy el Consejo de Ministros se va o no declarar estado de emergencia. La presidenta está haciendo el saludo correspondiente, lo que es parte del protocolo. Queremos conocer la información oficial, que es lo más importante. Sin embargo, ya finalmente Amazonas, San Martín y Ucayali oficialmente son declarados en estado de emergencia. Es lo que la población, los gobernadores regionales solicitaban. Lo han hecho a nivel nacional, lo han hecho aquí en Radio Exitosa. Lo que se espera es que se dispongan recursos y logística para poder apagar estas llamas y estos focos de los incendios forestales. Esta es la información oficial. 12:40. Seguimos con nuestra invitada, que es Carla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana, y ha sido muy clara por sus redes sociales en compartir esta amenaza del ministro Santibáñez, ministro del Interior, por difundir una información oficial que viene de un documento del Congreso de la República. Carla, cuéntanos, por favor, qué pasó. Todo esto se inicia por la publicación que hicimos a través de las cuentas oficiales de Panorama sobre un oficio del Congreso de la República, en específico, un oficio del presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, quien conmina al actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, a no pedirle reuniones uno a uno, a no pedirle reuniones personales cuando la Comisión de Fiscalización que preside Burgos está en medio de sesiones para ver el caso Vladimir Cerrón,
¿no? La no ubicación hasta hoy de Vladimir Cerrón, Ujú. y también tienen al capitán Junior Izquierdo, principal denunciante de Santibáñez, quien justo en este momento está en la Comisión de Fiscalización. Entonces, lo que dice en este oficio el congresista Juan Burgos es que una mujer identificada como Rosa Medina, de un número que él pone ahí, un número celular tal cual, lo ha llamado para pedirle que se reúna con el ministro, para que se reúna de manera, digamos, apartada, privada, es lo que sostiene Burgos, y en esa misma carta Burgos lo conmina al ministro Santibáñez a por favor guardar las formas, ya que hay un coordinador parlamentario y ya que él no puede en medio de estas reuniones, en estas sesiones que he mencionado, tener estas reuniones, vamos a decir, privadas con el ministro. Entonces, en las cuentas oficiales de Panorama difundimos ese documento oficial del Congreso y el ministro Santibáñez me empieza a escribir en mensaje directo de WhatsApp y me indica que lo estoy difamando y me indica en la frase final que va a llegar una denuncia en mi contra, que me va a denunciar por haber eh, digamos, publicado este documento oficial del Congreso de la República. Le comento y le digo, mi primera respuesta a Katiuska fue, ministro, su respuesta oficial al documento Ujú. oficial del Congreso va a ser colgada en nuestras redes y también se la paso al equipo de prensa del noticiero de Panamericana Televisión para tener su respuesta, su descargo al que tiene todo derecho. Pero el ministro Santibáñez reacciona como tú lo tienes en pantalla en este mensaje de texto, molesto, diciendo, acusándome de difamarlo. Le recuerdo que no estamos difamando, que estamos publicando un documento oficial, Claro. pero él insiste en el hecho de que estamos difamando, de que estoy difamándolo, e incluso remata diciendo que me va a denunciar. Increíble. Ahora, ustedes van a presentar esto para el día domingo y por supuesto se espera también el descargo del ministro. Parece que sería una modalidad de la cual también lo acusa el capitán Culebra, ¿no? Estas reuniones. En efecto, haces una observación, digamos, que le da contexto a la situación. Claro. El abogado del capitán, como bien dices, por ejemplo, recuerda que el ministro Santibáñez ha denunciado al capitán Izquierdo de ser parte de una presunta organización criminal, en la que, explica el abogado, también estarían incluidos periodistas, porque hemos difundido los audios con la foto del ministro Santibáñez. Entonces, en esa hipótesis de denuncia, nosotros somos parte de una organización criminal por haber publicado esos mensajes tipo, no sé, tipo La Encerrona o el audio en el Ujú. Chifa, en el que él dice que Vladimir Cerrón escapó en vehículo de Palacio de Gobierno. Entonces, por haber publicado esas cosas, nosotros los periodistas Catiusca somos parte de una organización criminal. Qué increíble. Ahora, se ha podido constatar, o supongo yo que se va a investigar quién es esta mujer que se presenta como Rosa Medina, que intenta llegar al congresista Burgos, que preside la Comisión de Fiscalización, que es la que tiene ahora todo el foco mediático frente a estos casos de Cerrón y el capitán Culebra, y por qué quiere conversar en otro lado con el ministro. Y lo que ha hecho el congresista es lo correcto, ¿no? Dejar bien claro que no tiene nada que hablar de uno a uno. En efecto, la observación que tú haces viene a colación a otro detalle. Nosotros informamos, el domingo para empezar, publicamos en Panorama los informes Celebrite de extracción de contenido de los dos celulares del capitán Junior Izquierdo. Y en ese reportaje dijimos, con este software oficial, no de Ujú. parte, no es un peritaje, es una extracción de mensajes de audio y de texto. En ese escaneo oficial pedido oficialmente por la Fiscalía, ya se puede confirmar, por ejemplo, la fecha y hora en que el ministro envió el audio conocido como la encerrona, la fecha y hora, por ejemplo, de cuando el ministro envió el famoso audio de dame información del hermano, el mensaje de texto, Katiuska, cuando él dice que Fuerza Popular ha pedido dos ministerios o vacan a la presidenta. Todos esos mensajes de texto ya podemos decir de manera oficial, sin temor a una denuncia, que han sido certificados por este software Celebrite. Eso lo sacamos el domingo. Ahora viene esta carta, como bien dices tú, de una reunión de uno a uno con el presidente de la comisión que el ministro desmiente, pero como bien también dices tú, ahora queda
rastrear quién es esta señora, cuál es su rol y si ha trabajado o no para el Estado o alguna vez para el Ministerio del Interior. Créenos que estamos en desarrollo. Frente a esto, es muy grave lo que está pasando con el ministro, Carla. En otras gestiones, en otros gobiernos, ya debería ser interpelado por el Congreso de la República, ¿no? Las acusaciones son graves, ya la tecnología ha demostrado que los audios son verídicos, las afirmaciones son graves, incluso tener a una presidenta que estaría vinculada, involucrada, o que estaría favoreciendo a un prófugo de la justicia es igual de grave también. Claro, ojo que los dichos, lo que se ha corroborado es que en el caso del Celebrate son las conversaciones celular entre Santibáñez y Culebra. El tema de los autos es en un audio que es del Chifa, que eso va Ujú. la reunión que tuvieron tú a tú y que el capitán grabó en una grabadora, no en celular, que va a pasar también por su propio peritaje. Lo cierto es, como bien dices, es que luego tenemos la información que luego del reportaje que emitimos el domingo en Panorama, además de la encuesta también que se publicó con Santibáñez siendo el ministro más desaprobado del gabinete, es cierto que el ministro está en una situación dentro de Palacio, según las fuentes, que ya se hace un poco insostenible porque hay otros ministros que se estarían sintiendo un poco incómodos pensando que puede hacer un poco de ruido al gabinete. Entonces, su situación es complicada políticamente hablando y no sabemos si es ese contexto lo que la ha llevado a enviarme estos mensajes de texto que no tenía por qué hacer, ¿no? Digamos, Desesperación. poner eso en un mensaje de texto, digamos, es un poco ponerse en bandeja de la opinión pública sobre su posición frente a lo que es la libertad de expresión. Así es. ¿Y tú crees realmente que el ministro tome acciones legales en tu contra o ha sido, digamos, una respuesta frente a esta desesperación de que ya está contra las cuerdas? La verdad, no, es difícil saberlo, es difícil saberlo. Recordemos que Juan José Santibáñez, más que ministro de Estado, es un Es abogado que abogado, tiene sí. más de 20 años y tiene un estudio de abogados. Entonces, supongo, calculo que poner denuncias no le implica mayor problema, mayor ajetreo, pero es una decisión que espero pueda evaluar sosegado sobre cómo está actuando. La verdad, si es que lo va a hacer o no, es difícil pronosticar. ¿Cuál es el discurso, cuál es el argumento que maneja el ministro en torno a Junior Izquierdo? Porque incluso ha desligado, ha podido mencionar de que le haga una prueba toxicológica, o sea, lo tilda de la peor calaña, que formaría parte de una presunta organización criminal. Está buscando armar un argumento para desprestigiarlo. Bueno, hablando del personaje Capitán Junior Izquierdo, también conocido como Culebra, Ujú. es un miembro de la DIVIAC ya durante años, parte de la DIVIAC y también formó parte del equipo especial de apoyo a la Fiscalía FICOP de Marita El Barreto, FECOP, ujú. de la doctora Barreto. Así es. Ese es el perfil de este capitán, quien este año cursó para poder lograr su ascenso de grado. Ascenso que debió darse a inicios de mes y que se ha postergado a él y a toda la promoción con él que iba a ascender. Dentro de la policía se sospecha que sea una estrategia para buscar su pase a retiro. No solamente eso, luego de que este capitán denunciara los audios y chats con el ministro Santibáñez, se le han abierto 6 procesos disciplinarios en la Policía Nacional del Perú. Y como bien dices, por ejemplo, uno de los procesos disciplinarios que se le abrió fue por un video TikTok que fue difundido a través de una cuenta troll de TikTok que luego se eliminó. Pero bastó con que la cuenta publicara una foto de él en aparente estado de ebriedad con un mensaje diciendo que estaba consumiendo cocaína. Bastó eso para que borraron la cuenta, pero la policía abrió un proceso disciplinario acusándolo de presunta, digamos, consumo de drogas y el día de ayer se le ha pedido que pase una prueba toxicológica. Tenemos la información de que él ha pasado la prueba a nivel de la policía, pero por cuestión de seguridad ha pasado también al mismo tiempo una prueba en un laboratorio Ujú. particular
para, digamos, garantizar que su muestra esté totalmente, que no vaya a ser adulterada o pasado por otras manos, porque después de todo es dentro de la policía donde se está haciendo estas pruebas y hay un evidente temor por la sucesión de hechos de que las pruebas, los resultados puedan ser manipulados. Claro, ahora, en torno del Ministerio Público, ¿cómo consideras que están avanzando las investigaciones? Porque lo del Congreso finalmente es un fuero político, pero aquí realmente importa cómo viene trabajando la Fiscalía en torno a ese tema. Es cierto, totalmente cierto. Como el ministro Santibáñez es un ministro de Estado que tiene una condición distinta a nivel legal, ya hay una investigación a nivel fiscalía por estos hechos. Y recuerda que cuando el fiscal de la Nación confirmó que se había abierto una carpeta de investigación contra el ministro Santibáñez, dejó de ser el aliado que decía el ministro Santibáñez en sus discursos públicos y pasó a ser un enemigo. Recordar que el ministro Ujú. Santibáñez, a partir de que la Fiscalía le abrió denuncia, ha pedido la reestructuración de la Fiscalía, ¿no? Y empezó Increíble. a atacar técnicamente, está ahí los archivos de prensa para corroborar lo que digo, públicamente empezó a atacar al fiscal de la Nación a raíz de la investigación que se le ha abierto. Hace algunas semanas hubo, entre comillas, un refrescamiento del gabinete de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y uno de los ministerios donde se esperaba que exista un cambio para al menos darle, que pueda subir algunos puntos de aceptación la presidenta Dina Boluarte era salud, pero sobre todo el interior. Continúa todavía a pesar de estas denuncias, estas acusaciones que está envuelto, digamos, en toda la opinión popular. ¿Por qué consideras que sigue todavía en la gestión de la presidenta Boluarte? En el mundo político tú sabes que todo se mueve en cuestión de horas. Tengo que comentarte que según las fuentes de Palacio, en realidad el ministro del Interior, el ministro de Agricultura y el ministro de Defensa eran los primeros candidatos en ser retirados de sus ministerios. Pero en Palacio se dilató por varios días la decisión y permitió que algunos de estos ministros, digamos, pudieran mover argumentos, mover su defensa para permanecer en el gabinete. Y efectivamente, el de Agricultura, recordarás, y su desafortunada frase de que en el Perú nadie se muere de hambre, ¿no? El ministro de Defensa criticado dentro de Palacio por ser poco comunicador y el Muy ministro bien, Santibáñez, con todas las denuncias que sabemos ya públicas, se quedaron en el gabinete y muy bien, también Carla. hubo una reunión en el día clave de alrededor de 2 horas entre Santibáñez y la presidenta de la República. Muy Así bien, es que Carla. estamos seguros que ahí hubo un movimiento, digamos, persuasivo para mantenerse en la cartera. No sabemos cuánto tiempo dure la persuasión. Muy bien, gracias a nuestra invitada Carla Ramírez, jefe de la Unidad de Investigación de Panamericana. Muchas gracias por atender el llamado de Radio Exitosa.